Y hola, este es el AUX 9 de regresión lineal. Vamos a ver un poquito un repaso general de todo. Así. Ahí lo está cambiando la cámara. Eh, de, y vamos a ver regresiones lineales y en materia nueva en sí en particular no va a haber nueva materia, pero sí va a haber harto eh, hartas cosas prácticas, ya que lo importante más que acá, más que lo teórico, acá lo teórico lo tienen que conocer, pero es importante harto la materia aplicada. Entonces ya todos supongo que llegan a conocer lo que es una regresión, que el beta 0 va a ser el intercepto y que el beta i puede ser de beta 1, beta 2 hasta beta n con n variables independientes. Y el mu0 o el u0, o sea, el muy o el ui o el epsilon corresponde al error, eh, que suele ser como variables no observables y eso. Entonces, ya le hablamos del método de MCO para poder estimar los betas, que es lo mismo que OLS. Ahí la idea es que se acostumbren a los dos. OLS es como la sigla en inglés, que es la que están ahí, y MCO es de mínimos cuadrados ordinarios, que es la en español. Entonces ahí tienen más que nada la fórmula, que es una minimización de cosas. Esto ya tampoco nos vamos a ahondar mucho en la terminología, pero más que nada tienen el valor de los residuos, tienen el valor de los beta i y de los beta 0, que son los estimados. Eso ya lo hemos visto y ojalá que hayan visto las auxiliares pasados y han echado una ojeada para que no estén tan perdidos. Eh, Hay algunos supuestos que también lo habló la Cami en el resumen la semana pasada, que son 5, para que el estimador pueda ser insesgado. El modelo tiene que ser lineal en sus parámetros, es decir, en sus betas ceros. ¿Sí? Eh, el tema del supuesto también de que el error no depende de las variables, no como que está condicionada de las variables que uno está usando, que es el segundo que están viendo, el de media nula y exogeneidad estricta. Y obviamente también uno súper importante, sobre todo al principio, que tienen que ir cachando bien al momento de armar sus regresiones, el de no multicolinealidad exacta. Es decir, que la correlación entre dos variables no sea 1. ¿Sí? La idea obviamente no es que pueda llegar a ser 0, porque es muy difícil, pero que sea la menor que se pueda. Otro supuesto también, el de la homoelasticidad, que es más que nada que la varianza es constante en sus parámetros, como que no depende, o sea, la varianza del error es constante en sus parámetros, como que no depende, por así decirlo, de las variables de- independientes, ¿sí? Eh, bueno, ahí igual lo dice bien, como la varianza condicional del error no debe depender de X. En otras palabras, quiero que la varianza sea constante, ¿sí? Y el de la autocorrelación, que más que nada que la correlación entre errores, dado las variables independientes, sea 0. Más que nada eso. Ojalá que puedan mirar el resumen que le hizo la Cami en el AUX pasado, en el AUX 8, porque está bien bonito, tiene esta temática de Halloween. Está bien bonito, está bien explicado y está bien explicado. La idea es que acá más que nada estamos acordándonos de términos. Eh, De ahí hablar un poquito sobre cómo convertir las ciertas variables que de repente como que es mejor que trabajarlas como categóricas, que son variables, por ejemplo, como ahí está el ejemplo, como female o male, o como hombre o mujer, sino que trabajarlas como 1 y 0. Eh, este caso también se puede dar para no sé, pues cuando te preguntan si una persona, el estado civil de una persona, puede ser, no sé, soltera, casada, viuda, no se me viene a la mente más, pero que hay más de dos, también ahí eso se puede usar como 0, 1, 2, 3. Entonces como que puede ser más fácil para ustedes poder transformarla y trabajarla así. Y además que para el R también va a ser un problema un poquito Yeah. más piola, por así ¿Qué decirlo. estás haciendo? Venga.
Y empezamos de nuevo con eso. Camilo, estás desmuteado, por si acaso. Sorry. Tranqui. Y eso, entonces es más que nada estos códigos que están aquí para ustedes es como para que vayan viendo cómo se van transformando variables categóricas en variables binarias o variables en donde se puedan trabajar de una forma más fácil. Sí, esto aquí nos lo vamos a saltar un poquito, pero esto es más que nada para que ustedes lo tengan ahí como a mano en caso de que tengan que llegar a ocupar. Sobre todo, como les digo, para la tarea que se aproxima. Dale nomás. Dale nomás, dale nomás. Una transformación importante también y que también la Cami ha estado hablando, el tema del logaritmo, y bueno, que este auxiliar también lo vamos a tocar, y que sirve más que nada también para normalizar cosas, sirve para ver, eh, agarrar formas funcionales o agarrar variables y poder estudiarlas de una mejor forma. Ahí lo vamos a ver en el ejemplo, pero es más que nada también para poder interpretar de mejor forma los parámetros. Y la idea siempre que tienen que tener en mente, que, bueno, lo vamos a ver después, pero que si pónganse ustedes que sus variables están, no sé, en un rango de 1, 2, 3. En tema de valores me refiero, no sé. eh, no sé, por ejemplo, tienen 0 para si una persona es mujer y 1 si es hombre, y después tienen su variable dependiente que, no sé, es un precio de, como lo vimos en los Excel pasados, un precio de una casa, no sé, 400 millones, ahí va a estar como un poco desbalanceado, entonces obviamente siempre va a convenir agregarle un logaritmo a eso, ya que lo va a normalizar un poquito mejor. Pero eso, igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Dale nomás. Ahí obviamente pueden ver una curva, cómo se puede mostrar. No o sea, no con el logaritmo y después con el logaritmo, obviamente va a tender a mejorar, a tener un tratamiento más ameno para la vista y más ameno para el cálculo. Después de eso también hablamos que las variables pueden ser, acuérdense que el supuesto es que los parámetros que se estiman tienen que ser lineales, ¿sí? Pero también se pueden usar polinomios dentro de la misma regresión, es decir, se puede ocupar una variable al cuadrado. Y eso es más que nada para poder ajustar de mejor forma. Ahí ustedes lo tienen que ir, todo esto es bien tanteable, así que ustedes tienen que ir probando ahí como ir adivinando más o menos como cuál es la forma que ustedes puedan eh, creer tener de esa función. Hay varios ejemplos en el tema típico de salario y educación que se pueden ocupar a llegar a estas formas funcionales, pero la idea es que ustedes lo puedan ir descubriendo. Y también lo último es que hablamos sobre el tema de la interpretación de coeficientes. No lo voy a ir viendo uno a uno, pero más que nada que existen diferentes formas al momento de aplicar logaritmo de cómo se van a interpretar los datos. Esto también ya lo vimos y también esto se lo vamos a dejar subido para que lo puedan repasar y ver. Pero más que nada que tienen que tener cuidado en la interpretación cuando hay un logaritmo en la variable dependiente, hay un logaritmo en la variable independiente o solo en la dependiente, solo en la independiente o en ninguna. ¿Sí? Ahí hay diferentes formas de interpretación, pero más que nada estar atento a la variable que uno está interpretando. Y también tienen que tener un poquito de intuición. Ahí que es lo último que vamos a ver, que dice ahí el tema de la referencia de selección de variables, que es más que nada como para que vayan generando también intuición de las cosas. El ejemplo clásico ya del salario de educación, si es que uno a mayor educación en teoría va a tener mayor salario, pero si tú estás haciendo tu regresión y te sale que a mayor educación menor salario, eso quiere decir que el signo que te sale, el beta, es negativo, como que hay algo extraño ahí, ¿sí? Como que ahí uno entiende a analizarse estas cosas, entonces como que eso como que habría que verificarlo, habría que estudiarlo. Ahora, si es que esa variable también es significante,
como aparece ahí, habría que verificarlo. Ahora, si es que el signo que se espera, si es que en ese mismo ejemplo el beta es positivo, se queda y es significante, obviamente esa variable importa del modelo. Y si no es significante, pero el signo esperado, hay que ver qué es lo que sucede, porque la significancia es algo clave al momento de elegir las variables que uno quiere usar. Dale, Cami. Cami. Ahí sí. Bueno. Igual antes de, como de seguir abajo, quería como enseñar un poco una utilidad que tiene R, que es de exportar el código a HTML, como que es un formato igual que es bastante útil y no le queda como mucho código junto que al final no se entiende nada. Entonces, una forma y en la que trabajamos bastante, de hecho como que el auxiliar está creado en eso, es trabajar con los R Markdown, se llaman. Que, para crear esos están aquí. Esta opción de aquí, uno aprieta esa y aquí puede ponerle, no sé, aux 9. Y por default, al momento de compilarlo, lo tira como HTML. Entonces, y va a abrir una ventana como esta. Bueno, uno escribe dentro de estas ventanitas, uno va escribiendo los códigos y fuera de estas uno va escribiendo texto. Algunas utilidades, como por ejemplo poner los asteriscos de aquí, que mientras más asteriscos tenga, más chiquitita va a ser como el título, y entre menos asteriscos, o sea, uno vendría siendo como un título el más grande. Y para después como tirarlo como HTML, uno va acá donde dice Gnit o directamente apretar ese... Okay. Y automáticamente aparece como HTML, y este va a quedar guardada donde está el código en R que están trabajando. Eso, que me dijeron de que muchas personas no sabían usarlo y no sé si en algún momento se les enseñó, entonces quería tomarme unos minutos para eso. Eso, ya. Bueno, durante este auxiliar vamos a trabajar con una base de datos que contiene información de los costos o los gastos que tiene una persona en Estados Unidos en la salud, como más que nada en medicina. Bueno, para eso cargamos las bases. Y antes de como empezar a trabajar con los datos brutos, algunas cosas que uno podría hacer para analizar los datos es como ver la dimensionalidad de las bases, o sea, de la base de datos con la que se está trabajando, el STR que permite verificar los tipos de datos que se tienen dentro de la base, y el summary que es como las funciones más comunes al momento de empezar a trabajar con una base. Ya cargamos la base y bueno, esta base de datos tiene variables de edad, género, el índice de masa corporal, la cantidad de hijos que tiene la persona, si la persona es fumador o no, la región, zona donde la persona reside, la educación, el nivel de educación que tiene una persona desde 1 a 4 y los gastos en medicina que tiene la persona. Bueno, una de las cosas que se puede observar primero es que la variable género y las variables fumador y regiones y educación aparecen como caracteres. Y eso igual en algún momento va a impedirnos como analizar bien los datos. Ahí vamos a tener que aplicar una transformación, sí, para hacerlo de mejor forma. La base de datos tiene 1338 filas y 8 columnas. Este código de aquí permite encontrar las filas que están duplicadas. En este caso solamente hay una fila duplicada.
Y con este código de aquí permite eliminar las filas que son duplicadas. En este caso solamente se disminuyó de 1338 a 1337. Este código de aquí nos permite conocer la cantidad de NAs que tiene nuestra base de datos. En este caso no hay ninguna NA, pero generalmente esto es muy idílico, o sea, nunca en la realidad no se tienen base de datos sin algún error, como por ejemplo que al menos tenga algún valor nulo. Y este de aquí permite identificar cuál de las columnas tiene más NA o tiene menos. Bueno, y aquí se ven algunas cosas descriptivas como de cada una de las columnas. Y bueno, este código de aquí nos permite conocer como la matriz de correlación. Aquí cuando menciono es que tiré todas las variables de la base de datos, pero me tira un error de que la variable X no es numérica. Y esto lo está arrojando porque las variables género, fumador, región y educación están en formato carácter. Entonces aquí uno lo que puede hacer es sacar solamente las variables numéricas y lanzar nuevamente en este caso el heatmap que tiene digamos, el número de correlación entre cada variable, en este caso como edad y los gastos. Igual serían muy pocas variables, como que igual limita uno el análisis con 3 variables solamente. Entonces lo que se puede hacer en este caso es volver a considerar las variables que habíamos sacado, pero transformándolos como a factor. Entonces este código de aquí nos permite transformar como las variables que están en formato carácter a transformarlas a formato factor. Y bueno, tiramos nuevamente una matriz o sea, un heatmap que nos permita ver la correlación entre las variables. Y aquí lo que resalta a la vista principalmente es que la variable, como si la persona es fumadora, está muy correlacionada o sea, como la variable fumador está muy correlacionada con la variable gastos de médicos. Y bueno, igual como la correlación entre las otras variables como tampoco es muy elevada, sí, a lo más 0.3 entre edad y gastos. Dale, Rubén. Ya, entonces ahora partimos con un poco de análisis de las variables numéricas. Y lo que vamos a hacer es tomar solamente 3 variables, que en este caso es edad, el índice de masa corporal y si es niño o no. Sí. Entonces, si es que tiramos esa regresión, nos daría un resultado en donde podemos ver que la variable, bueno, el intercepto es significativo, la variable edad es significativa y el índice de masa corporal es significativo. Y vemos que children tiene, ese niño, ¿no? Tiene como un asterisco. Entonces como que es significativo, pero no tanto. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. También podemos mirar los valores de las estimaciones, donde dice estimate. Ahí vemos los valores de los beta 0, el beta 1, beta 2 y beta 3. Y notamos que son valores grandes para partir, porque los valores de los gastos son grandes. ¿Sí? Notamos que puede ser como bien explicado este modelo a través de esa variable. Si es que el R cuadrado en este caso, que es 0,12, que es bien chiquitito, fuese un poco mayor, quizás no habría problema en estimar esta regresión. Pero hay un problema en el tema del R cuadrado. Pero aún así, a pesar de que no es un modelo bueno, porque nos da un R cuadrado de 0,12, 12%, es como les dijimos los auxiliares pasados, como que mínimo se espera como que sea un 70 aproximadamente. Ahora, como les dije también, si es 68%, 69%, como que ya está bien, pero es algo de lo que se espera. Vamos a analizar igual un poco las variables y cómo interpretar. La variable
vamos a analizar la variable children y más que nada para analizar vamos a ver si es que vamos a analizar cómo se comporta el gasto en caso de que si la persona, si es que es un niño o no. Y esto nos está diciendo que si es que es un niño, el gasto en los médicos o gasto en salud va a aumentar 543.04 este gasto en médico. ¿Sí? Es decir, si es que una persona no es niño, o niña, me refiero como niño, como adulto, no como niño en particular como masculino, sino como niño o niña, este va a aumentar en 543 su gasto en salud. ¿Sí? Podemos notar también, como les dijimos, como les dije, que el nivel de confianza no es tan bueno. Entonces vamos a aplicar ahora una transformación a la misma regresión, pero lo que le vamos a cambiar va a ser que la variable dependiente, en este caso el gasto, va a estar en un logaritmo. ¿Sí? Y es más que nada para analizar, y como les dijimos antes, que los valores de los gastos quizás son muy elevados en comparación a los datos que está entregando. Eso igual lo pueden ver por la forma en que se entregan los parámetros. Los parámetros están en un orden de 500, el intercepto estaba con menos 6.000 y tanto, y entonces ahí como que podemos notar que algo necesita un logaritmo para intentar normalizarlo. Entonces, ¿a qué le aplicamos logaritmo? A lo que quizás a veces es más grande, y en este caso son los gastos. Entonces, al aplicar el logaritmo y hacer correr la regresión, la misma regresión con las mismas variables, podemos notar que los betas estimados están un poquito más normalizados. ¿Sí? Están como más chiquititos, como que es más interpretable. Entonces, como que eso ya nos hace mostrar un poquito que esa regresión no está tan mal en temas de estimaciones. Hay que ver obviamente la significancia y el R cuadrado. Si miramos la significancia, podemos notar que la variable, por ejemplo, children, ahora tiene 3 asteriscos. O sea que ahora, solamente con hacer una transformación logarítmica a la variable dependiente, podemos notar que ahora es significativa. Ahora que como que en verdad importa si es que es niño o no. Como que antes podíais decir sí, importa, pero no tanto, porque tenía solamente un asterisco. Ahora vemos también que el índice de masa corporal baja de 3, bajó de 3 a 2, pero tampoco 2 es una mala estimación, un mal nivel de significancia. Y también podemos ver que el R cuadrado mejora. No vamos a decir que mejora estrepitosamente, pero mejora de un 0,12 a un 0,30 solamente con hacer una transformación logarítmica. Entonces, para que vean por así decirlo, el poder que puede llegar a tener una transformación, un simple hecho de ponerle un logaritmo a la variable dependiente y ver cómo se analiza. Obviamente, como se hizo una transformación logarítmica a la variable dependiente, este va a tener otra forma de interpretación. La idea es que ahí ustedes puedan interpretarlo ustedes para que y díganse, si aumento 1 de la variable dependiente, ¿cuánto aumenta la variable independiente? Eso es como lo más probable es que se les pregunte más que en la tarea, porque hay más aplicado en el examen como de interpretación de coeficientes. Entonces, la idea es que puedan ahí ustedes interpretar bien y hacer como esta frase siempre como, si aumento 1 de X, ¿qué pasa con Y? ¿Cuánto aumenta Y? Ahí ven los porcentajes, etc. La importancia de esto también, de las variables que yo les estoy mostrando simplemente las variables numéricas, es que puedan ustedes jugar con esto. ¿Sí? Al momento de hacer el auxiliar, no tenía idea bueno, tiré una regresión con las numéricas que tenía, y me dio un 0,2 y fue como, ya, esto es pésimo, pero simplemente voy a agregar un logaritmo. Se agregó el logaritmo y fue como, oh, ya, tampoco queda un R cuadrado de 90%, pero aumentó en un 18% simplemente por ocupar un logaritmo. Ahora la Cami más adelante, bueno, ahora la Cami va a ver el tema de las variables, agregarle las variables categóricas y van a darse cuenta lo que también puede llegar a valer la transformación del logaritmo. Dado que al agregar ya más variables, donde más variables pueden explicar este modelo, puede ayudarlo a ustedes a
a poder interpretar y sacar mejores modelos. Así que eso, la idea es que ustedes como enseñanza ya para que se vayan acostumbrando, vayan tirando variables, vayan poniendo variables, sacando variables, transformando logaritmos, no transformando logaritmos y viendo qué es lo que va saliendo, porque así es como van a encontrar siempre los mejores modelos. Dale nomás que. Ya, como dijo Rubén, ahora vamos a analizar qué pasa con el modelo si le añadimos variables categóricas. Bueno, tenemos como generalmente a las variables categóricas, como que las más comunes son las tipos género, en este caso fumador o no, como sí o no, 0 o 1. Y bueno, estas generalmente como que se le llaman variables dummy. Y hay otro tipo de categorías que tiene más de 2 niveles, o sea, ya empiezan a tener, por ejemplo, el nivel de educación, que ya tienen 4, 5, 6 niveles, eh, y esa igual se siguen considerando como variables categóricas. Bueno, entonces partimos del modelo que quedamos como con solamente las variables numéricas. Y hacemos la transformación nuevamente a factores. Y el primer modelo en este caso sería añadir la variable género, en donde según los datos que tenemos, cuando la persona tiene un 1, eso significa que la persona es mujer, y si tiene un 2, entonces la persona es hombre. Y bueno, y la forma alternativa como hacerlo es utilizando este código que está comentado, que igual lo mencionó anteriormente Rubén, que es como transformar como a la fuerza las variables. Lo que tiene esto sí es que nos permite como observar cómo se transforman las variables. Y por ejemplo, en este caso, llamo a la data 3. Aquí tendríamos que este género de aquí se transforma en 2 variables, género female y género male. En este caso, 1 si es mujer y 0 si no. Y en el caso de gender male, 1 si es hombre, 0 si no. Bueno, el primer modelo, partimos del anterior, añadiendo edad, índice de masa corporal, la cantidad de niños que tiene la persona y si la persona es mujer o no. Ya, y esto de los coeficientes que nos tiran sería como el intercepto, el coeficiente de la edad, del índice de masa corporal, la cantidad de niños, y solamente nos arroja una sola variable dentro de gender, que vendría siendo si la persona es hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que el modelo por sí solo interpreta que estamos corriendo una regresión lineal, y el hecho de tener como tanto hombre como mujer las variables implicaría tener multicolinealidad, porque ambas forman una variable entera. Entonces, como que aquí hay que sí o sí sacar una de las 2 variables y dejar como variable base. Así se llama a la variable con la cual vamos a contrastar. A diferencia de las variables numéricas, nosotros con las variables categóricas no interpretamos como qué pasa si sube un nivel más, si sube a otro nivel y otro nivel. Aquí contrastamos contra la variable o el grupo, en este caso, base. Grupo base, y esto automáticamente, ojo que aquí pasa cuando las variables están en formato factor. Aquí estamos tomando la data que considera género como factor, y automáticamente saca una. Ahora, ¿qué pasa si tenemos como la otra variable, o sea, la otra forma que hicimos como la fuerza, en el que tenemos esto de acá? Aquí podemos hacer básicamente lo mismo, y en vez de gender aquí deberíamos poner, no sé, por ejemplo, gender female. Y aquí como a la mala establecemos de que nuestro grupo base vendría siendo los hombres.
En este caso, entonces, aquí me parece que gender female es de menos 1321. Y aquí me decía que gender male es de 1331, perdón. Entonces aquí igual uno tiene las dos opciones, puede quedarse con lo que da por defecto R o uno hacerlo como a la pinta de uno. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, este modelo anterior que habíamos definido como que acompañaba al beta 4 con gender, ya no va a llamarse solamente gender, sino que va a ser la variable gender male. Y bueno, como que esto va a depender si la persona es hombre o mujer. En el caso de que la persona sea hombre, esta variable se va a transformar en un 1. Entonces, como que se hace efectivo este beta 4. Nosotros vamos a poder medir como el efecto de la persona si es hombre o no. Y en el caso de que la persona sea mujer, este gender male es 0, entonces se elimina este beta 4. ¿Qué significa esto? Básicamente el beta 4 representa la diferencia entre un grupo y el otro. En este caso nos da que, voy a sacar hasta acá, nos daba que gender male era de 1331 y eso implica que en promedio los hombres gastan $1.331 más que las mujeres. O sea, estamos comparando el grupo que aparece aquí, que vendrían siendo los hombres, versus el grupo base que vendrían siendo las mujeres. Y esto nos da como la interpretación como por grupo. No estamos diciendo, aquí en este caso no podemos interpretar como las variables numéricas. En el segundo modelo le añadimos otra variable que vendría siendo si la persona es fumadora o no. Y bueno, para esto va a ser exactamente lo mismo que lo anterior. En este caso, Smoker tiene dos categorías, es si la persona es fumadora o no es fumadora, y esta automáticamente toma que la variable base, digamos, con la que vamos a contrastar, va a ser los no fumadores. En este caso nos dan el coeficiente del efecto, digamos, de la variable fumador para el caso de que la persona sí sea fumadora. Bueno, y algo que se me olvidó mencionar acá es que, bueno, las variables igual son significativas. Estas de acá como que viendo un poco qué tan relevantes son para el modelo, pero igual ahí va a aparecer el trucazo que aplicó Rubén de transformarlo en logaritmo. Bueno, ¿y cómo se interpreta esto? Exactamente igual que el caso de género. Si la persona es fumadora, este smoker yes se va a transformar en un 1. Y si la persona no es fumadora, esto se elimina automáticamente. Y al igual que el anterior, beta 5 representa la diferencia entre si una persona, o sea, dentro de los gastos médicos que se tienen, si una persona es fumadora o no. Entonces, en este caso, nos da que cuando las personas fuman, en promedio gastan $23.821 más que las personas que no fuman. Bueno, y esta variable también es bastante significativa. Aquí en este modelo, la única que nos da que no es significativa vendría siendo gender male. Y ojo con esto, que nuestro modelo aumentó bastante el R cuadrado. O sea, pasó con solamente las numéricas de tener a 0.3 a tener a 0.74. Que eso significa que el modelo mejoró bastante añadiendo dos variables categóricas en este caso. O sea, aquí la más representativa que nos aumentó bastante el modelo fue si la persona era fumadora o no. Esto nos mejoró bastante el modelo con esto. Un tercer modelo en este caso vendría siendo añadirle la otra variable de categórica que tenemos que representa la región de residencia de la persona. Y aquí ya no tenemos solamente ceros y unos, ya empezamos a tener 4 niveles como de categoría, ¿sí? Un 1 representa si la persona vive en el noroeste, el 2 si vive en el noreste, 2 si vive en el noroeste,
3 si vive en el sureste y 4 si vive en el suroeste. Al igual que el anterior, al correr el modelo de NR, automáticamente nos establece una categoría de base. En este caso solamente nos van a aparecer 3 alternativas o 3 grupos de esta variable. Y bueno, aquí hay una interpretación un poquito más pesada porque ya no es comparar una variable contra otra, sino que ya hay que comparar todas las variables contra esta variable de base. En este caso, la que quedó de base fue si la persona vivía en el noreste o no. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si la persona vive en el noroeste, o sea, en el noreste, o sea, noroeste, perdón, esta automáticamente se transforma en un 1 y el resto de las variables de residencia se transforman en 0, o sea, se elimina. Lo mismo pasa para si vive en el sureste, que solamente nos quedaría vivo como este beta 7, el resto de variables que acompañan como al resto de regiones se eliminarían porque son 0. Y igual para en el noreste nos quedaría solamente, perdón, en el suroeste, nos quedaría solamente vivo el beta que acompaña la variable suroeste, porque este vendría siendo un 1 y el resto puro 0. Y todo esto lo acompañamos con, o sea, lo comparamos con esta variable noreste. Entonces, por ejemplo, la primera variable que tenemos aquí vendría siendo si la persona vive en el noroeste y nos da menos 352. ¿Qué significa esto? Bueno, que no, cambió los números, pero muy aproximado. Significa que las personas que viven en el noroeste gastan en promedio $349 menos que las personas que viven en el noroeste. Aquí hay que... perdón, sí, en el noreste, perdón. Mucho norte y sureste. Este beta negativo básicamente nos dice eso, que un grupo gasta menos que el otro. En este caso, que este grupo de aquí gasta menos que el grupo de base. Lo mismo pasa para el siguiente grupo que viven en el suroeste, sureste, en donde nos dice que las personas que viven en esta región gastan 1.035 dólares menos que las personas que viven en el noreste. Y por último, las personas que viven en el sureste, o sea, suroeste, gastan $959 menos que las personas que viven en el noreste. Igual parece trabalengua, pero básicamente es una interpretación de comparar cada una de las categorías versus una categoría de base. Y esto básicamente es lo mismo que lo anterior. Aquí solamente añadimos como una última variable que representa la educación. Y esta educación también tiene 4 niveles. Y al igual que las demás, establece que en este caso nos dice que la universidad incompleta, digamos, queda como categoría base. Y comparamos todas las demás categorías, como la categoría máster o doctorado, y universidad completa versus esta categoría de universidad incompleta, digamos. Ahora sí hay que fijarse que aquí ya como que las variables dejaron de ser significativas, como que en sí la variable educación no influye mucho en la cantidad de gastos que tiene una persona en lo que es medicina. Y bueno, esta variable de género sigue siendo no significativa. Eso sí, podemos ver que el R cuadrado sí es bastante alto, como que igual pasamos de 0,74 a 0,75. No es mucho, pero como que igual mejoró un poquito. Y bueno, la interpretación de esto es básicamente lo mismo que el tema de la región, como comparar cada una de las categorías versus como esta categoría de base que queda por defecto.
Bueno, y la pregunta final es, ¿cómo sabemos cuál es el mejor modelo? Yo no sé si hay alguna duda antes como para ver esto último. Uy, a ver si funciona esto. No, esto no era. Así. A ver, vamos a ver si funciona esto. Bueno, no sé si conocen Menti, pero creo que esto no va a funcionar. Yo creo que mejor. F. Ya, pero la pregunta era básicamente, ¿cuál de todos los modelos creen que es mejor? Tenemos variables categóricas, o sea, tenemos solamente el modelo que presentó Rubén, que eran variables numéricas. Tenemos otro modelo que eran las variables numéricas con un logaritmo. Y tenemos todas estos modelos que fuimos añadiendo cada una de las categorías al modelo. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un mejor modelo, digamos, hasta lo que hemos visto? ¿O alguna intuición? Yo diría que quizá el último, porque el R cuadrado es mayor, pero, pero no sé. O sea, igual como que me quedan dudas porque en algunos hay un logaritmo, como que... Si es solo por intuición diría que el último, porque tiene mayor R cuadrado. Ya, ok. Súper. Gracias. Y bueno, como dice la compañera, de hecho aquí añadí un código que ayuda como a saber cuál de los modelos es mejor. Y básicamente aquí solamente comparamos nuestro R cuadrado con el error de cada uno de los modelos. Como podemos ver aquí, el modelo 1, que era numérico solamente, tenía un pésimo R cuadrado y tenía un error tremendo. Después el modelo 2, que añadía como el logaritmo a la variable dependiente, aumentaba un poquito el R cuadrado y el error lo disminuía bastante. Cuando fuimos añadiendo cada una de las categorías al modelo, la primera, la variable género, nuestro modelo volvió a disminuir, pero en comparación, ojo que en estos modelos de categoría no utilizamos logaritmo, solamente utilizamos la variable dependiente como una variable numérica como venía en la base de datos, sin transformación. Bueno, añadir género en verdad no aumentó mucho nuestros valores, como que igual sigue siendo tan malo como solamente variables numéricas. Cuando añadimos esta variable fumadores, podemos notar como el aumento como de mejoría de nuestro modelo. El R cuadrado aumentó de 0,12 a 0,74 y el error estándar disminuyó desde 11.359 a 6.071. Cuando añadimos las variables regiones, aumentó igual un poco el error y disminuyó un poquito el error. Y finalmente, cuando añadimos un modelo 4 de educación, nuestro R cuadrado aumentó ya, no se siente mucho cuánto aumenta, pero podemos ver que el error, en vez de disminuir, aumentó. Entonces, ¿verdad? Ahí podríamos decir de que este último modelo, ¿verdad? No es tan bueno como el penúltimo que vimos. Porque si bien el R cuadrado aumentó, fue a costa de aumentar el error de nuestro modelo, que es lo que no queremos. Porque nosotros queremos cada vez tener un modelo que sea bastante útil a la hora de predecir valores. Entonces, como tener un error muy grande no es lo mejor. De hecho, igual podríamos decir de que, o
o sea, ahí está como un trade-off entre tener un R cuadrado alto y tener un error bajo. Ahora igual añadí como un modelo bonus, que era como la mezcla entre las variables categóricas, las variables numéricas y añadiéndole logaritmo a nuestra variable dependiente. Y se pueden imaginar lo que pasó en este modelo. El modelo básicamente mejoró bastante. De hecho, el R cuadrado aumentó a 0,76 y las variables que antes no eran significativas como el género, ahora ya son significativas, excepto ya una de las categorías de región, como que sigue sin ser significativa. Y bueno, y aquí igual le saqué la variable educación porque se veía al ojo que no era una variable o sea, que influyera mucho en nuestro modelo, ¿verdad? Como a veces tener más variables en el modelo no significa necesariamente que vamos a tener un mejor modelo. A veces como que nos va a empeorar nuestro modelo. Y aquí se ve un resumen de todos los modelos y aquí se ve finalmente que el último modelo bonus de logaritmo con todas las variables aumentó nuestro R cuadrado 0,76 y disminuyó el error a 0,44, que si comparamos todos los modelos que vimos, es obviamente el mejor modelo que pudimos conseguir con los datos que tenemos. Y eso ha sido el auxiliar. Si tienen dudas, aquí estamos. Ojalá se haya entendido. Sé que mucha materia de golpe, entonces Sí, en teoría no hay materia nueva, pero hay demasiadas otras cosas nuevas que les pueden a confundir. Va a estar la grabación, va a estar este mismo archivo, pero para que lo revisen, pero la idea es que hayan aprendido. Y ahí están algunos minutos que les debíamos quizás de las clases pasadas. Hay que terminar un poquito antes. Yo tengo una duda. ¿Mm? ¿Siempre es posible aplicarlo en log? ¿Cómo? Siempre ¿Explicar es lo del posible. logaritmo? Aplicarlo. No, sí, Ah, siempre lo puedo aplicar en cualquier modelo, o hay modelos en los que en realidad como que no debería aplicarlo. bueno, la verdad que es como que el logaritmo se ocupa harto cuando son variables económicas, especialmente en precios, digamos, en costos, que son variables grandes y que al graficarlos como que no la vemos como normales. Eh, bueno, igual, ojo cuando uno aplica el logaritmo, a veces va a tirar error, principalmente cuando la variable dependiente tiene ceros. Eh, Harto pasó el semestre pasado con la tarea 2 que muchos como que aplicaban el logaritmo a la variable dependiente y le daba menos infinito. Y no sabían por qué pasaba eso. Y básicamente eso, que hay que tener ojo como cuidado en ese caso, no es llegar y transformar como la variable, sino que hay que tener igual un poco de resguardo ahí, analizar como como digamos, los números que tiene la variable dependiente. Ahora, igual, nunca está de más como decir, ¿qué pasa con el modelo si le aplico logaritmo a la variable dependiente? No es que esté mal igual, eh, pero generalmente se aplica harto a las variables que son gigantes, como que tienen una varianza bastante, o sea, una variabilidad bastante alta y que no son normales. O sea, queremos normalizar la data. Siempre queremos tener data que podríamos decir que distribuye de forma normal. Y eso, bueno, igual siempre en variables dependientes que son numéricas, como que más adelante se va a ver lo que es como el logit con variables, o sea, una variable dependiente que tiene categoría, como que es 0 o 1. Entonces ahí igual la cosa cambia. Pero por ahora sí se puede ocupar, digamos, cualquier modelo que se quiera. Y no solamente la variable dependiente, sino que la independiente igual. Se pueden aplicar el logaritmo. Y eso, no sé si se entendió. Sí, sí, entendí. Gracias. Súper, de nada. Sí, no. No sé, no hay más dudas. Aquí ahora, o no, ahora, digo, digo la hora que yo para siempre. Yo tengo una duda. Las variables categóricas he dicho que pueden ser 0, 1 y otras veces pueden ser
más valores, ¿o no? Claro. Ya, ya, bueno, gracias. Ah, sí, eso era. Sí, o sea, de hecho como eh, la misma variable educación tiene 4 categorías, o sea, 4 niveles. Ya no es 0, 1 en este caso. Ya, sí, sí, vale, gracias. Nada. Eh, Eso, chiquillos, si están, estaríamos listos, por si quieren ya ir. Voy a tener la grabación.